El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, en nuestro domingo, como siempre, La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, emitido por 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Hoy tenemos a un caleño muy importante, un caleño que hizo parte del movimiento nadaísta en los años 60, luego se fue a recorrer América Latina y terminó recalando en Venezuela, donde vivió unos años, en Mérida, y de ahí salió para los Estados Unidos, vivió en Chicago y allá hizo su carrera profesional. Estamos hablando de Armando Romero, un escritor ya muy consagrado, el doctor honoris causa de la Universidad de Atenas, traducido a muchos idiomas, y bueno, fue uno de los que trabajó bastante por el movimiento nadaísta en Cali, junto con Jaime Jaramillo Escobar, Gonzalo Arango y J. Mario Arbeláez, que fueron los que empezaron a publicar en la revista Esquirla de Cali, dirigidos por Alfredo Sánchez. Bueno, está aquí de visita en nuestro país, Armando, y con él vamos a hablar un poco sobre su obra, sobre sus últimos desarrollos como intelectual y todos los proyectos que tiene Armando Romero. Cada que viene a Cali siempre está atento a contarle a los caleños y a los colombianos en qué anda su obra y su vida. Armando, bueno, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa y la idea es que nos cuentes un poquitico cómo iniciaste tú en la literatura de la mano del nadaísmo, que es una pregunta obligada. Es una pregunta obligada y a la vez perfecta, porque realmente mi escuela literaria fue el nadaísmo. Si no hubiera estado asociado con el grupo nadaísta, me hubiera sido muy difícil emprender una carrera literaria, dado de que yo vengo de una sociedad en la cual no había realmente un grupo social, que no había libros, no había mayor educación al respecto. Y el movimiento nadaísta me permitió a mí empezar a conocer a muchos escritores, poetas, narradores, etcétera, que después fueron vitales, muy importantes. De manera que sí, es importante el nadaísmo para mí como una escuela literaria, como un gran taller literario, ¿no? En ese sentido. Bueno, sé que uno de los lugares de reunión en la Cali de los años 60 era el Café Colombia, en la carrera cuarta con novena, y había una librería que era la Camacho Roldán. Tienen muy buenos recuerdos de la gente con la que tertuliaban y discutían y hablaban de literatura en esos años. Sí, el Café Colombia era el sitio de reunión, digamos, para las cervezas, que era lo que se tomaba en aquel entonces. Pero la librería Camacho Roldán yo creo que no era necesaria reunión, sino más bien la librería nacional, donde había una cafetería que nos permitía sentarnos y pasar toda una tarde con café discutiendo literatura. Y algunos, por supuesto, tendrían la oportunidad de robarse unos cuantos libros. Bueno, hay un personaje que sé que fue muy importante para ti, que fue Alfredo Sánchez, que dirigió un suplemento Esquirla. Ahí publicaron muchas cosas tuyas de los escritores que empezaban contigo en el nadaísmo. Sí, Esquirla fue el primer sitio donde yo publiqué algo mío, donde en 1962 yo publico un diario que me sirvió en cierta manera para que los nadaístas prestaran atención en lo que yo era. Alfredo Sánchez siempre tuvo las puertas abiertas para todos nosotros, no solamente para mí, sino para todos los que se acercaban a él con alguna cosa que le parecía interesante para publicar. También hay que considerar que Esquirla no solamente era Alfredo Sánchez, sino que Esquirla también era J. Mario Arbeláez, quien la codirigía con Alfredo por mucho tiempo. De manera que sí, la presencia de Alfredo Sánchez, lastimosamente su obra trágicamente se perdió años después, pero su presencia es muy importante y no debe descontarse de la historia, digamos, de la literatura aquí en Cali. Bueno, fue muy importante la llegada de Gonzalo Arango a Cali, porque es el que va y después se viene a vivir a Cali también X504 y bueno, coincide contigo, con J. Mario, con Elmo Valencia. ¿Y cómo fue tu relación con Gonzalo?
Muy buena. Mi relación con Gonzalo fue muy buena hasta que no fue buena. Al principio Gonzalo siempre tuvo una gran deferencia para mí. Recuerdo que me llamaba Armandito siempre. Y para él yo era, por supuesto, uno de los que representaba un poder joven o un renacimiento joven del movimiento nadaísta, ya que yo era, junto con Jan Art, éramos los menores del movimiento nadaísta. Gonzalo fue siempre una persona realmente cariñosa, magnífica. Mi diferencia es con Gonzalo son años después, cuando Gonzalo empieza a cambiar de actitud con respecto al poder político, con respecto a sus posiciones filosóficas y con respecto al hecho de que buscaba una renovación en el nadaísmo de la cual yo no estaba de acuerdo. Pero esos son años después y entonces en ese momento yo rompo relaciones con Gonzalo, lo cual coincide también con mi salida definitiva del país para ese entonces. Ahí es cuando te vas para Venezuela. Está en Mérida. Sí, yo antes me había ido de Colombia hacia Ecuador, Perú, Chile, y había pasado un año recorriendo Sudamérica. Al regreso Gonzalo estaba muy interesado en que yo participara de una rebelión completa de los jóvenes contra él en el nadaísmo y me llamó para que yo organizara una especie de golpe de estado para él. Por supuesto que yo era un muchacho muy joven y no tenía la más mínima idea de cómo hacer eso. Gonzalo era muy inteligente, muy buen político y me dijo que no había ningún problema, que él me ayudaba a darle el golpe de estado. Pero a mí me pareció la cosa muy compleja realmente y eso fue otra de las cosas que contribuyó a que yo entonces decidiera irme. Pero no solamente de Bogotá, donde hablábamos, sino de Colombia también. Pasemos, digamos, como a las temáticas de tu obra. Yo he visto algunas muy importantes. Me parece que la infancia es algo muy importante en tu poesía, en tus novelas, y eso pues tiene que ver también con tu propia geografía espiritual en una ciudad como Cali y tus referentes. Sí, es cierto, la infancia realmente está presente en muchos de mis poemas y es clave en el inicio de mi novela Un día entre las cruces. Podría verse de dos maneras. Uno, de que para todo escritor la infancia es realmente la parte más importante de su vida, donde va a buscar fuentes de inspiración. Pero también la infancia y la memoria de la infancia es una manera de permanecer en el país, porque realmente Colombia para mí es mi niñez, mi adolescencia y mis primeros años como joven de ser adulto. Entonces, esa combinación de la infancia y la adolescencia combinadas son muy importantes para mí porque ahí me siento que estoy en el país, que estoy en Colombia. Estaban escuchando como música de fondo a Valdir Acevedo, quizás su música más conocida y más tocada, que se llama Brasileirinho. Vamos a continuar escuchando a nuestro poeta, narrador, ensayista Armando Romero, el caleño, y hablar de su publicación, la novela Cajambre, y por supuesto sus recuerdos del movimiento nadaísta, que tuvo varias celebraciones en Cali y en Bogotá. Y en Medellín también hubo lectura de poemas con algunos de los poetas del nadaísmo que todavía viven, que son poetas pues hicieron parte de un movimiento iconoclástico bastante irreverente, que tuvo mucha influencia, dijéramos, en las manifestaciones de rebeldía de la época en los años 60, que como todos sabemos fue una década bastante movida de movimientos sociales, de cambios en la cultura, irrumpen la liberación femenina, el control de la natalidad, que va a tener una influencia muy importante en la sexualidad humana, y por supuesto en la música, en la época de los Rolling Stones, de los Beatles y de toda una serie de movimientos sociales y culturales que van a marcar hondamente el continente. Y en el caso nuestro, pues los nadaístas fueron una expresión de ese malestar, pero al mismo tiempo de esa rebeldía propia de los años 60. Bueno, una novelita que sé que escribiste en Grecia, pero que te trae a Cali, y ahí inicia la trilogía que es Un día entre las cruces. Sí. Y que realmente no solamente es una reconstrucción de ese mundo de tu infancia, sino de tu primera juventud. Incluso la generación con la que te relacionas ahí, pues evidentemente son los jóvenes nadaístas con los que estableciste relación, pero es la Cali de tus primeros años de infancia y de juventud. Sí. Incluso hay una cosa que me parece muy bella, que es el niño que juega con los trenes y que hace trenes en la casa mientras hay encierro, porque estamos en tiempos de violencia.
Sí, sí. Que nos cuentes un poquitico de esa época y de los orígenes de tu familia. Bueno, los orígenes de mi familia nosotros somos personas de Cali realmente. Mi padre era una familia antigua de Cali y mi madre también viene de una familia, un poco, hay alguna cierta relación con el Cauca, pero eso indudablemente es porque esto era el Gran Cauca, ¿no? Entonces, pero mi padre viene de una familia muy vallecaucana, mi madre también. Venida menos, como siempre pasa en los años, que poco a poco dejaron de ser clase media alta, en el caso de mi madre, para empezar a ser clase media y después clase media pobre, es decir, un proceso paulatino de empobrecimiento. En el caso de mi padre también hubo un proceso parecido, pero no dejaron de responder a ese tipo de identificación caleña. Entonces, mi padre era un empleado de los correos nacionales y le tocó sufrir la gran controversia, el gran enfrentamiento político, finales de la década del 40 y el 50, después de la muerte de Gaitán, en ese periodo medio dictatorial, ¿no es cierto?, donde había persecuciones políticas. Mi padre era liberal, de tal manera que tenía que resistir el empuje de las fuerzas conservadoras que querían sacarlo del puesto. Pero hay un factor muy importante allí, porque mi padre nunca fue asesinado, o porque no fue realmente, a última instancia no fue expulsado de la oficina de correos y telégrafos. Y yo creo que la explicación para eso es que mi padre era un criollo, era un blanco, y no se matan. Y en la guerra civil nuestra no se mataba fácilmente a los blancos, se mataban a los mestizos, a los negros, a los indios, pero a un blanco de ojos azules no se lo mataba tan fácilmente. Entonces mi padre se salva, yo creo, por el color de la piel, no por otra cosa. De manera que esa tensión de todas maneras que existía es la que se ve reflejada en mi novela Un día entre las cruces. Bueno, lo otro es el tema de que ahí inicias una trilogía, Vamos a piel por la piel, que ya es tu periplo por Venezuela, especialmente en Mérida, con este grupo de intelectual con el que te encuentras, una novela muy bella. Y cierras con La Rueda de Chicago, que se relaciona con la primera porque está buscando a Lamia, sí, sí. El primer amor ahí. Y bueno, quiero que nos hablen de la concepción y del trabajo que tuviste para darle concreción a esta trilogía. Un día entre las cruces es una novela que queda abierta prácticamente, es decir, al final, a pesar de que es un final un poco catastrófico, te recuerdas, de todas maneras es una novela abierta, es una novela que queda abierta, hay cosas que no se resuelven, quedan pendientes, ¿no es cierto? La resolución de eso se va a dar en La Rueda de Chicago, donde el personaje principal de Un día entre las cruces se va a trasladar a Chicago para buscar a esa muchacha que lo ha acompañado en sus años de juventud dentro de lo que podría llamarse el movimiento nadaísta. Es decir, en la novela aparece como los camisas rojas, pero hay que recordar que ese era uno de los primeros nombres que tenían los nadaístas, blusas rojas, camisas rojas. Entonces él va a buscar y empieza a darle vueltas a Chicago en algo que tú, Darío, pudiste comprobar alguna vez cuando estuve guiado por ti, ciceronado por ti. Sí, sí, en un momento muy hermoso. ¿Cómo se llama el hotel ese bellísimo donde termina la novela? Hay una escena de la novela. El Palmer House. El Palmer House, sí. Por ahí conservamos algunas fotos. Sí. Bueno, muy bella, esa es una de las trilogías, incluso creo yo, más bien logradas que tiene la novela de Armando. Vamos a hablar de una novela en donde vuelves también a un universo que es sino de tu infancia, de tu juventud, que es Cajambre, sí. ¿no? Todo el proceso que le dio origen a una novela tan bella como Cajambre. Es otra manera de regresar a la infancia, es otra manera de volver al país. Siempre son excusas para estar aquí. Cajambre tiene que ver con las historias que se suceden en esta región del Pacífico, abajo de Buenaventura, donde se explotaba la madera. Mis tíos se dedicaban a la explotación de la madera y cuando llegaba la hora de las vacaciones en la escuela, nosotros íbamos a pasar una temporada de vacaciones en Cajambre. Bueno, yo hasta ahora no me imagino cómo mis padres puedan pensar que este era un sitio para vacaciones, sino que Cajambre es un sitio peligrosísimo. Realmente, no solamente desde el punto de ir allá por el mar, por los ríos, sino la cantidad de animales peligrosos y de grandes peligros que hay para la gente joven. Sin embargo, era el sitio de ir a pasar vacaciones y indudablemente eran vacaciones bellas. Ese recuerdo hace que yo vuelva otra vez y vaya a visitar Cajambre escribiendo la novela Cajambre, que es una novela en la cual yo traté de recrear al máximo el mundo africano colombiano. Claro, es un homenaje a la cultura africana del Pacífico y a sus tradiciones populares. Sí. Yo me sentí, desde el punto de vista literario, estaba más o menos seguro de que la novela iba bien. Hay algo que yo quise que se comprobara, es desde el punto de vista etnológico, etnográfico. Es decir, yo quise poner esa novela en función de un crítico
que no fuera el literato, sino que fuera el investigador. Entonces le mandé la novela a Jaime Arocha y le dije, por favor, léala y dígame abiertamente cómo le parece. Y lo que me respondió fue absolutamente positivo con respecto a la novela. No solamente eso, sino que me dijo que si todavía estuviera enseñando en la Universidad Nacional, la iba a poner como una novela de obligatorio estudio, porque en esa novela funcionaba como un informante de lo que es la cultura. Yo investigué científicamente la cultura para ir allá y utilicé también mi memoria de esos días y mis investigaciones. Bueno, hemos terminado esta interesante y enriquecedora entrevista que nos ha concedido para La Palabra en Radio Armando Romero, el escritor caleño que estuvo en los inicios del movimiento nadaísta en Cali. Como ya iniciamos con Valdir Acevedo en la primera música que hemos colocado, vamos a continuar con otra música de Valdir, comentando a nuestros oyentes que la palabra choro es lloro, llanto, por los que alguien afirma que este es un género musical que adoptó su nombre debido a la manera, éramos dengosa, llorosa, tristona, como se toca. Es un género bastante delicado. A continuación vamos a oír Flor do Cerrado. El recomendado del Centro Virtual es a la página de Armando Romero en el cbisaact.univalle.edu.co. Ahí van a ustedes a encontrar la obra de Armando. Es una obra bastante amplia, más o menos unos 23 libros entre poesía, cuentos, novelas y ensayos. Van a encontrar una muy buena galería de fotos, van a encontrar bastantes ensayos de Armando y por supuesto algunos estudios sobre la obra poética de Armando, que es un hombre pues ya mayor, que ha llegado a los 75 años y que tiene más de 50 años de carrera literaria, y creo que vale la pena que los vallecaucanos conozcamos mejor a este gran escritor colombiano, que la verdad es, dada su lejanía porque hizo su carrera especialmente en los Estados Unidos, donde ha vivido los últimos 40 años, pues viene mucho a Colombia, nos enteramos de lo que pasa con la obra de Armando por premios, por sus participaciones en grandes eventos internacionales, pero no lo tenemos tan presente porque Armando no viene mucho a Cali, sino muy de vez en cuando. En las últimas décadas digamos que han ido 3 o 4 veces. Sin embargo, quienes estamos en el mundo de las letras, de la cultura, sabemos de la importancia para la literatura colombiana de la obra de Armando Romero. Bueno, hoy como siempre en nuestra sección musical hemos escogido a un gran violinista brasilero, violonista se dice en portugués, Valdir Acevedo, que nos va a brindar uno de sus
choros, quizás tal vez uno de los más conocidos de él es Brasileirinho, y vamos a oír un choro triste. El choro es uno de los más antiguos ritmos cariocas que se hace con guitarras en salas y que se origina hace más de 150 años como una forma propia de los músicos cariocas de reproducir polcas, valses, chotis y otros ritmos procedentes de Europa. Es como se diría en lenguaje brasilero el abrasileramiento de muchas músicas que llegaron a esta bella ciudad de Río de Janeiro, la llamada Ciudad Maravillosa. Por eso hemos escogido a este extraordinario compositor Valdir Acevedo, que pues le dio tanto realce con sus composiciones de choro, y hoy vamos a escuchar en primer lugar Choro Triste. Estimados oyentes, hemos llegado al final de La Palabra en Radio. Solo resta agradecer a su servidor Darío Henao, el productora general Shirley Sáenz, y los esperamos aquí en La Palabra en Radio en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao. La Palabra en Radio.